hermanos, ¿cómo están? Hoy quiero compartir algunas breves reglas de discernimiento que es muy importante porque sé que en estos tiempos pues abundan los mensajes de profecías, apariciones marianas, instrumentos. Entonces ya muchas personas deben haber escuchado una cantidad de mensajes y realmente les estamos dando un correcto discernimiento. Creo que es básico poder entender que no podemos creer en una profecía así a la ligera si no la hemos puesto en discernimiento a la luz del Espíritu Santo. Y es bueno aplicar lo que nos enseñan los santos, ¿no? Porque nosotros somos parte de la Iglesia Católica y es bueno comprender que este discernimiento nos enseña a poder distinguir lo verdadero de lo falso, lo que viene de Dios y lo que no viene de Dios, ¿no? Entonces, esto es una forma de cómo poder descubrir la raíz de un fenómeno, ya sea natural o sobrenatural. La Iglesia nos permite examinar las revelaciones privadas, que son un complemento a lo que ya nosotros ya conocemos, que es la revelación pública, ¿no? Ahora, también nos ayuda también el discernimiento a poder comprender el mensaje que se quiere transmitir en caso esto provenga de Dios, ¿no? Nos ayuda a poder entender su etiología, que es el estudio de las causas de este fenómeno, ¿ok? Y las herramientas para poder saber si esto no solamente viene de Dios, sino que también puede venir del hombre, ¿no? Algo que porque la persona puede crear algo, ¿no? Sin que esto venga de Dios. O que también tenga un origen sobrenatural, pero que no sea de Dios, sino que venga del maligno. Entonces, por eso siempre es muy bueno hablar de estas formas de discernimiento. El primer discernimiento que quería compartir con ustedes es el natural. Cuando hablamos de un discernimiento natural es cuando hablamos de la ciencia, ¿ok? Es por el cual se puede conocer el origen de las cosas a la luz de la razón y el conocimiento de las ciencias. Para eso se puede obtener a través del estudio de las ciencias. Entonces, este discernimiento que es natural o se podría decir lógico que utiliza las ciencias, esto, por ejemplo, cuando hablamos de ciencias, hablamos de neurología, psiquiatría, ¿no? Psicología, la física también, ¿no? Por ejemplo, un médico podría distinguir que si una persona tiene alucinaciones por efectos psicológicos o por efectos de consumo de algún tipo de sustancia como drogas, por ejemplo, ¿no? Ellos ayudan muchísimo a poder discernir si estas alucinaciones son de origen natural o sobrenatural. Por ejemplo, ustedes ven, ¿no? Cuando la iglesia nombra alguna comisión para que vaya a hacer una investigación durante una aparición mariana, siempre tiene que nombrar médicos para que ellos puedan evaluar a los supuestos videntes para saber si realmente tiene un origen natural o sobrenatural. Por ejemplo, la vidente de Lourdes, que también fue sometida a todos este tipo de exámenes que fueron muy fuertes para los de Lourdes, la vidente de Lourdes, los 3 pastorcitos de Fátima. Ellos pasaron por todas estas pruebas. A la vidente de Lourdes no le encontraron ningún tipo de alucinación por origen psicológico, sino que lo único que le encontraron a ella fue sus problemas que tenía con el asma, ¿no? Entonces, esto se ha venido realizando a varios videntes durante ciertas apariciones. Entonces, la iglesia es madre y la iglesia siempre se encarga de examinar esto cuidadosamente, ¿no? Por ejemplo, curaciones milagrosas tienen que ser apoyadas por examen de médicos que pueda corroborar que hubo algo sobrenatural en la curación de una persona, ¿no? Para poder atribuir el milagro a la intercesión de un santo, por ejemplo, ¿no? O el milagro al agua de Lourdes, por ejemplo, ¿no? Cuando sucedieron las apariciones de la Santísima Virgen en Lourdes. Entonces, de hecho, no se podría decir tampoco que la sola ciencia bastaría para esto. Sí sucede también que lamentablemente no siempre la iglesia tiene el cuidado de poder realizar una correcta investigación como sucedió
en Garabandal, como sucedió en Peña Blanca, porque yo quiero remarcar, hay muchas personas que me dicen, ¿pero por qué siempre hablas de Peña Blanca? Si esta es una aparición que no está aprobada. Sí, pero también Garabandal no está aprobada todavía, tienen negativas de sus obispos, pero mucha gente cree, porque si bien es cierto una aparición no es dogma de fe, la Iglesia permite poner en discernimiento y discernir los mensajes, ¿no? Pero si la Iglesia prohíbe, hay que obedecer, ¿no? Si la Iglesia prohíbe difundir mensajes de cierta aparición, porque está condenada, cosa que ni Garabandal ni Peña Blanca están condenadas, pues si hay una prohibición, nosotros no podríamos difundir este tipo de mensajes, ¿no? Pero no las hay, en el caso ni de Garabandal ni de Peña Blanca. Entonces, ¿pero qué pasó, por ejemplo, básicamente el vidente después de las apariciones, al alejarse de su director espiritual, se desvió? Porque las apariciones en sí no tienen problemas teológicos, no tienen ningún tipo de mensaje que contradiga la doctrina ni el magisterio de la Iglesia. Y entonces ahí vamos entrando ya al discernimiento teológico, ¿no? Que eso es muy, muy importante, hermanos, realmente. Porque esto se fundamenta en el conjunto de las normas y criterios que se basan en cuanto a las Sagradas Escrituras, el magisterio de la Iglesia, porque no somos como los protestantes que nos basamos solamente en las Sagradas Escrituras, sino porque pertenecemos a la Iglesia Católica, la Iglesia de Cristo, y la Iglesia es madre y tiene un magisterio. Entonces, un mensaje, una aparición no puede contradecir ni lo que dice el magisterio, ni lo que dice las Sagradas Escrituras. Así como también se fundamenta en el estudio de místicos, que puede ayudar en este discernimiento que la Iglesia realiza para poder aplicar reglas de discernimientos de espíritus para saber si este espíritu viene de Dios o no, porque no solamente es lo que el vidente puede inventar, sino que también puede ser influencia demoníaca. Tenemos santos que hablan de estas reglas de discernimiento. Tenemos San Juan Clímaco, San Ignacio de Loyola, San Juan de la Cruz, Santa Teresa, quienes tienen grandes experiencias místicas, y debido a esto ellos también nos dan estas reglas de discernimiento, y es lo que hoy quiero compartir con ustedes. Es las reglas de discernimiento de San Ignacio de Loyola. ¿Ok? A ver, por ejemplo, en las reglas de discernimiento de San Ignacio, primero nos dice prevenirse contra... Nos dice primero, reconoce que en el Nuevo Testamento existen profecías y anuncios. Reconocer que en el Nuevo Testamento existen profecías y anuncios. Esto no es nada nuevo. Esto está en las Sagradas Escrituras. Yo sé que de repente a veces algunas personas no quieren saber nada de profecías para no tener ningún tipo de confusión, que está bien, no hay ningún problema porque la Iglesia no obliga, ¿no?, a ahondar en esto, en el tema de las profecías, pero hay que reconocer que en el Nuevo Testamento existen profecías y anuncios. La segunda regla de San Ignacio es no creer en todo espíritu, sino examinar si viene de Dios. ¿Ok? Es a veces... creer que todo viene de Dios, creer que todo viene de la Virgen, no es hacer un verdadero examen de discernimiento. La tercera regla, no ser ligero en creerlo todo, crédulos que tienen corazón liviano. Quien se confía enseguida es ligero de corazón. Entonces, a veces también sucede que escuchamos algo que se parece a otra aparición y entonces lo creemos todo, pero no, o sea, nos olvidamos que no leímos todo y no discernimos todo, entonces lo creemos así muy rápido. Eso es algo que San Ignacio nos llama a no hacer. Es necesario discernir con prudencia y doctrina y ver que el contenido no esté contra la sana doctrina. Y la sana doctrina, como ya habíamos dicho, habla de la Biblia y el magisterio de la Iglesia. Es bueno y prudente que se cumplan las profecías, pues muchas veces el profeta no ve con claridad el mensaje ni los hechos claros y absolutos. Es un buen indicio, una buena señal que una profecía se cumpla. Y si bien es cierto, también a veces no... las oraciones podrían ayudar a que una profecía se evite que suceda, ¿no? Por las oraciones puede suceder, pero cuando una persona da varias profecías, las profecías tienen que cumplirse. No pueden haber casos excepcionales, pero es un buen criterio ver que algo de lo que esta persona diga se cumpla, pero no lo es todo.
a veces también, como acá dice, ni siquiera los mismos profetas pueden discernir bien su propio mensaje. Prevenirse contra el juicio humano, Natán se engañó con David y dio su propio juicio, ¿no? Evitar, tener cuidado con emitir un juicio, porque al final también puede ser algo sobrenatural. Dice la regla número 7, si hay algo contra la razón, es lícito contradecir, a menos que se confirme por milagros y pruebas superiores. La regla número 8, tener mucha compasión por los pseudoprofetas, aunque se equivoquen. ¿Okay? Siempre, yo creo que como católicos esto es básico. Esto es básico, no perder nunca la caridad, como a veces suele suceder, ¿no? El profeta, el punto número 9, la regla de discernimiento, el profeta debe ser obediente a su superior, director espiritual, párroco, obispo. El profeta verdadero siempre va a tener obediencia, ¿no? El vidente verdadero, yo recuerdo que un amigo me contaba de, por ejemplo, una chica que recibía mensajes y sus mensajes aparentemente eran verdad, ¿no? Pero luego cuando ella se alejó de su director espiritual, empezó a malentender las cosas, a no dar un correcto discernimiento y empezó a decir que no se debía ir a misa porque se estaba, ¿cómo se dice? Se estaba sacrilegando mucho el cuerpo de Cristo, ¿no? Y por eso no se debía ir a misa. Entonces es un pésimo discernimiento. Y por eso es muy importante que del director espiritual acompañe a esta persona, siempre, ¿no? Ya cuando hay un alejamiento con el director espiritual puede haber una desviación, no solamente una mala interpretación del mensaje, sino también una desviación de la vida, ¿no? Como le sucedió a Poblete, se alejó de su director espiritual, se desvió, se perdió, se alejó de los sacramentos, ¿no? Dice también el punto número 10, la regla número 10 es mirar si la doctrina es de Dios, pues el Espíritu Santo no contradice ni la Biblia, ni la doctrina, ni la iglesia que Cristo fundó. Entonces, si sale un mensaje que contradiga algo que dice el magisterio de la iglesia, que contradiga lo que los santos dicen, o que contradiga una misma aparición verdadera aprobada por la iglesia, pues entonces no vendría de Dios. Y no solamente puede venir de la misma persona, sino también puede venir del maligno. Y acá ya hablaríamos de una intervención directa del demonio. Bueno, entonces este es el discernimiento teológico, que es sumamente importante, y luego hablamos del discernimiento carismático, que esto ya es un poco más difícil, porque esto es un don que generalmente no muchas personas lo tienen, y es muy difícil que uno lo tenga. Es un carisma que San Pablo menciona en Corintios 1, 12, 10, donde nos habla de la discreción de espíritus, ¿no? Como un don que el Espíritu Santo da a algunas personas, que reparte a quien quiere y como quiere para común utilidad. O sea, no es algo como el don de lenguas, ¿no? Se da en pocas personas a quienes Dios les muestra el origen y las causas de las cosas. Y pueden saber cuando algo viene de Dios o no viene de Dios, ¿no? Sienten que algo viene de Dios o ven cosas, ¿no? Para poder entender que esto viene de Dios. Entonces, la iglesia normalmente no acude mucho al discernimiento carismático y la iglesia normalmente acude más al discernimiento teológico, ¿no? Entonces, por ejemplo, nosotros nos podemos equivocar, ¿no? Por eso les digo, es un tipo de discernimiento carismático que es bastante delicado, porque incluso la persona, o sea, es muy difícil verificar qué persona puede realmente tener este discernimiento carismático. Una de las personas que de hecho tenía este discernimiento carismático pues bastante completo era el Padre Pío de Pietrelcina. Cuando él confesaba a las personas, se les revelaba el interior de las almas, ¿no? Los pecados, las cosas que ocultaban, las cosas que no querían confesar por vergüenza, las acciones que hacían. Y entonces en este don del Padre Pío que tenía se juntaban el discernimiento de profecía, el conocimiento. Entonces en el Padre Pío, en el don que él tenía para ver estas cosas en la confesión, se juntaba el discernimiento carismático, el conocimiento y la profecía. Entonces esto era de mucha utilidad para él durante la confesión. Por eso el Padre Pío se le pasaba horas y horas confesando, porque la gente siempre le buscaba al Padre Pío por este gran don que Dios le regaló. Entonces,
Incluso el padre Gabriel Amort decía que estos dones carismáticos son de mucha ayuda eran de mucha ayuda durante el ejercicio de su ministerio, ¿no? Cuando él vivía. Y sabemos que él era el exorcista de Roma, pero que en ocasiones es difícil saber cuándo el don de carisma es verdadero. Por eso es algo muy difícil que la iglesia no suele utilizar. La iglesia prefiere discernir con las normas aprobadas al discernimiento teológico. Es que ellos se van más pues a lo seguro, ¿no? Más que a los carismáticos, ¿no? Más que examinar un fenómeno por medio de un discernimiento carismático. El discernimiento carismático como don del Espíritu Santo, en Corintios 12 se habla de esto, se muestra en los carismas de conocimiento y palabra, el don de ciencia, de profecía, de conocimiento, de revelaciones, de lenguas, que es la glosolalia, la interpretación de las lenguas, e incluye algunas veces las visiones. Entonces este es un carisma, el discernimiento carismático es bastante completo, ¿no? Tiene lenguas, visiones, todo esto, ¿no? Y recordemos que carisma viene de charisma, que significa regalo de lo alto. Entonces es difícil realmente poder discernir este tipo de discernimiento carismático. Entonces, de hecho, para las personas que piensen que estoy hablando de la renovación carismática, no estoy hablando de ningún grupo en específico de la iglesia, estoy hablando de un tipo de discernimiento que Dios le da a cada persona el Espíritu Santo, por obra y gracia del Espíritu Santo, ¿no? Y esto lo podemos encontrar en las Sagradas Escrituras, para quien quiera acudir a ellas. Está en Romanos 12:6, en Corintios 12:10, ahí vemos lo que es la profecía, palabra de sabiduría en la Sabiduría 1, Corintios 12:8, palabra de conocimiento lo vemos en Corintios 12:9, revelaciones en Corintios 14, Apocalipsis 1, en las visiones, en Hechos de los Apóstoles 2:17, 9:3-17, interpretación de lenguas en 1 Corintios 12, del 10 al 30, y la de lenguas de 10 al 29, locuciones en Hechos 11, 7-18, 9, 26 y 14, visiones intelectuales, pues Santa Teresa habla mucho de eso, ¿no? Entonces, quiero finalizar este video. Esta información tan buena, este para mí es un libro muy, muy importante para poder discernir profecías del doctor Rafael Arango. Yo les recomiendo el libro de profecías del doctor Rafael Arango, Discernimiento y profecía, ¿ok? Quizás no estemos muy de acuerdo en todas las cosas que el doctor Rafael Arango de repente decía, ¿no? De repente otros sí, pero era muy buen estudioso, era una persona muy respetable, ¿no? Y él escribió este libro de discernimiento y profecía, nos hablaba de, sí, en su libro lo siguiente: el espíritu del mal instiga, el espíritu del bien inspira y el espíritu del hombre inclina. Entonces este es un librazo que les recomiendo tener. Más adelante vamos a hablar del tipo de cruces, porque no todas las cruces vienen de Dios. Que Dios les bendiga mucho y la Santísima Virgen les cubra a todos con su manto protector. La palabra del Señor.